de Frente a Frente en TCS. Les saluda Moisés Urbina. Dos conversaciones esta mañana. En la primera parte se encuentra ya con nosotros aquí en el estudio el director del Banco Centroamericano de Integración Económica, el BESI, para El Salvador, el licenciado Luis Rodríguez. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Buenos días, Moisés. Un gusto y quizás adelantado. Feliz Día del Padre a todo el equipo de TCS, que sí, ojalá lo celebren. Exactamente, mañana es el Día del Padre. Exacto. Es un día feriado. Sí. El aviso es importante también para las señoras y los hijos que vayan preparando que se los regalos necesarios. Sí, correcto. Gracias por acompañarnos esta mañana, señor. Bienvenido. Gracias, a la hora. Vamos a hablar un poco del financiamiento y proyectos del Banco Centroamericano de Integración Económica para el Desarrollo de El Salvador, proyectos que se tienen para el corto, mediano y largo plazo. En una segunda parte, aproximadamente a las 7:15, una evaluación de la economía mundial y nacional, expectativas ante la inflación y perspectivas de crecimiento con el licenciado Luis Membreño, economista y consultor internacional. Este es el menú que tenemos para esta mañana. Le agradecemos que nos sintonice y naturalmente la invitación para que nos escriba y podamos conocer sus opiniones y preguntas a través de la red social de Twitter. Una vez más, bienvenido. ¿Cómo ha estado, señor? Gracias, bien, muy bien, gracias. Todo bien. Bien, empecemos por tal vez cronológicamente lo que podemos ver de este momento hacia atrás, los proyectos más recientes que se tienen autorizados por el Banco Centroamericano. Bueno, la semana pasada se terminó de autorizar adentro del banco un proceso de un paquete que era de $800 millones aproximadamente para poder paliar el tema de la crisis en la subida de precios de la gasolina, el gas licuado y otro tipo de afectaciones que se pudieran dar con esto. El proceso continuó y la semana pasada pues aprobamos, en este caso para El Salvador, 220 millones para poder colaborar con el tema el específico del incremento de la gasolina y del gas licuado. Obviamente, ¿perdón? ¿De cuánto? 220 millones. Okay. En este caso, obviamente se entiende que el incremento, la subida en ambas vías afecta otro tipo de temas, desde el consumo personal, la movilidad pues, de productos, de pasajeros, los pequeños negocios, el gasto en el precio de la energía, etc. Es decir, todas esas afectaciones que se dan por uno o por dos temas que en su momento el presidente de la República determinó que ahí es donde teníamos que enfocarnos, fue una consideración que se hizo dentro del banco, fue una estructuración que se tomó poco tiempo, a diferencia de otras que se realizan. El Salvador quizás fue como el punto de arranque de todo esto, fue el primer país que tomó a bien estas medidas. Hemos ido también colaborando con otros países para que puedan tomar el modelo de El Salvador como referencia y ver cómo lo adaptan también a sus realidades y poder estructurar un financiamiento regional donde El Salvador pues toma 220 millones por el momento. No, esto es en el caso de un fondo de emergencia. Okay, para todos los países. Exacto, para los países. ¿Es un fondo de emergencia stand-by cuando se necesite o está disponible en cualquier momento cuando alguna de las naciones lo pida? Lo que tiene es un enfoque. Lo que mencionó. Lo que tiene es un enfoque que en este caso es quizás el tema de los combustibles. Cada país a su tiempo pues irá viendo en qué momento lo considera una emergencia o una política pública, pero queda abierto para que pueda ser utilizado. En este caso, tanto Honduras como El Salvador quizás fuimos los primeros en ver de qué manera se utilizaba. Nosotros estábamos adelantados en el modelo, tanto del Ministerio de Hacienda como los datos del Ministerio de Economía y los datos que Presidencia presentó en su momento, y a partir de eso pues estructurar y diseñar el fondo de emergencia. Muy bien. Todos los países están en situaciones muy similares a la que tiene El Salvador en este instante, los países de Centroamérica, señor. Sí, podríamos decir que sí, quizás la diferencia son los criterios para las medidas que tomen. En algunos casos, pues para nosotros el tema emergencia o cobra otra velocidad o otro tipo de medidas diseñadas en un plazo un poco más inmediato. En otros casos les toma un poco más
de tiempo. En nuestro caso, pues el trabajo con la Asamblea Legislativa también se ha realizado. También pues hemos tenido reuniones con ellos para informarles sobre este crédito, para que ya estén sabidos, etcétera, y podamos trabajarlo mucho más rápido. Y en otros casos quizás les toma un poco más de tiempo. Pero digamos sí, las causales pues son bastante similares. Obviamente hay un problema mundial que no está en las manos de ningún país de Centroamérica. Hay situaciones muy particulares en las cuales la mayoría importamos, en este caso combustibles, gas licuado, gas para uso, etcétera. Y ahí es donde se nos complican las cosas. Con esas similitudes pues se crea un fondo a discreción de que cada país pues lo tome cuando se considere. 200 millones son para El Salvador. Entonces, ¿podría optar a 200 millones? 220 millones son los aprobados en este momento. ¿Para El Salvador? Para El Salvador. ¿Y el monto total para la región, señor? Son 800 millones. Bueno, ok. Sí. Nos estamos llevando, 25% de la posibilidad de todo este donativo. Sí. El Banco Centroamericano ha sido la institución financiera que tal vez más fondos ha dado al país como tal en los últimos 2 años. ¿Me equivoco? Sí, 90% más o menos 90% de las inversiones multilaterales son de parte del BESIE para El Salvador. Y en la región, digamos, el BESIE anda superando más o menos un 55%, un poquito más, de las inversiones multilaterales en la región. Entonces sí, en El Salvador obviamente somos el socio principal en todo esto, y en la región pues yo me atrevería a decir que también, ¿verdad? Que también tenemos una presencia muy fuerte. Muy bien. Todos los países, bueno, todo el mundo entero, el planeta entero está viviendo el problema de la inflación. De hecho, ayer la Reserva Federal en Estados Unidos sí, subió aumentó 3/4 de punto la tasa de interés, y esto viene a colocar un poco más de presión sobre todo el planeta, más en países como el nuestro que estamos dolarizados. Sí, no solo que estamos dolarizados, sino que también importamos todo. Sí. Entonces, y que el socio comercial en cuanto a importaciones es el que está subiendo las tasas. Entonces ahí se nos complica quizás para poner un poco en contexto el trabajo del BESIE dentro de todo esto. Nosotros hemos venido ya analizando desde hace meses todas estas situaciones, no solo esto, el tema de los combustibles, el tema de la seguridad alimentaria, incluso todas las cuestiones de deudas de países, etcétera. Son temas que venimos analizando y discutiendo, y para cada una de estas cosas pues lo que vamos haciendo es preparando algunas estrategias por las características de los países. Preparamos o algunos fondos de emergencia o algunos fondos de refuerzo de inversión, no solo para el sector público, sino también para el sector privado, en cualquiera de las dos vías, para estar preparados por cualquier requerimiento que vayan teniendo los países, o cualquier medida pues, que los países vayan también determinando. Podemos decir, bueno, ya estamos listos, tenemos preparado este paquete, ¿lo vas a necesitar o no? Si en su momento se necesita, pues nosotros ya estamos preparados para atender cualquier tipo de emergencia que se requiera. ¿Cómo hace el BESIE para fondearse? Porque necesariamente tiene que obtener los fondos de alguna parte también. Sí, bueno, nosotros pues digamos cada país pues pone una cuota. En este caso el BESIE funciona a través de los países centroamericanos, junto con República Dominicana, Panamá, México, Argentina, Colombia, España, Taiwán, Corea del Sur. Y básicamente lo que como se va fondeando es a través de las aportaciones que dan estos países bajo ciertos porcentajes y techos de aporte, además de otras colocaciones que hace el banco en diferentes instituciones financieras o fondos de inversión. Y por otro lado, trabajamos también proyectos de cofinanciamiento, en la cual pues, el BESIE se va junto con algún fondo de financiamiento, o junto con algún
fondo especial a invertir, a coinvertir en algún tipo de proyecto. No entra como un socio del banco como los países que hemos mencionado, pero entra como un coinversionista para poder sumar a nuestros proyectos de inversión. Entonces tiene como diferentes dinámicas con las cuales puede cubrir con diferentes retos que se vayan teniendo. Hay fondos de emergencia que son sin devolución y hay, me imagino, la mayoría de ellos son créditos a una tasa de interés que ha de tener condiciones muy especiales como la que manejan el resto de instituciones multilaterales. Están las dos cosas. Lo que nosotros buscamos o el reto que tenemos es estructurar, como tú bien decías, fondos y financiamientos lo más extendido y lo más amigable y aterrizado posible para nuestra realidad. En algunos casos, el beneficio es tan grande que es prácticamente regalado, simplemente se va pagando casi que a 0% de cuota en el tiempo. Entonces, digamos, somos banca multilateral, no somos banca comercial, por lo tanto nuestro eje también es otro, es el desarrollo social, el desarrollo económico. Para nosotros el tema de la rentabilidad es muy diferente también. Está la rentabilidad social, en la cual vamos viendo crecimientos generacionales a partir de proyectos de educación o proyectos de capacitación o proyectos de infraestructura en temas sociales. Ahí es donde vamos viendo otro tipo de rentabilidades y por otro lado también los proyectos de infraestructura, donde no solo se ve el ingreso per se que pueda dar el proyecto como tal, sino también pues todas las afectaciones en positivo que tenga en su tipo de industria con los impactos colaterales que esté presente. Muy bien, volvamos al tema de los créditos. El programa temporal de apoyo ante la crisis de los combustibles es lo que usted me mencionaba, de los 220 millones de dólares que han sido aprobados. Esos 220 de un monto total de 800 para la región centroamericana para el tema de los combustibles en este momento precisamente en el que se tiene el alza de los combustibles. Es correcto. La Asamblea Legislativa también aprobó lo que le mencionaba, 400,000. Bueno, 400,000. Sí, sí. $400,000 para suministrar biodigestores. Es correcto. Y se espera la aprobación de unos sistemas móviles para desalinización y purificación de agua. De agua, sí. Sí, es un fondo de cooperación, en este caso, de donación, que nosotros lo partimos en dos. Vimos un tema en las comunidades costeras donde el gasto, paradójicamente el gasto de agua es carísimo, aproximadamente casi llegando a los $2 millones por comunidad en situación de extrema pobreza, en la cual pues el acceso al agua ha sido imposible durante toda su historia. Lo que hicimos y lo que estamos haciendo es iniciando un plan estratégico de desalinización y potabilización, en este caso es en ciclo invertido, con lo cual podemos dotar a la comunidad de agua y estos 2 millones más o menos que han utilizado toda su vida para pipas, puedan utilizarse en otro tipo de cosas, si quieren hacer un espacio público, si quieren reforzar la escuela, si quieren meter escuelas de capacitación, si quieren meterse en el tema de turismo, es decir, ya le permite a la comunidad poder reinvertir eso en otro tipo de cosas. Es una de las donaciones que nosotros hicimos. Y por otro lado, la que pasó la Asamblea Legislativa en la última plenaria, se enfoca en un sistema de biodigestores para que las escuelas dejen de utilizar leña. Digamos, tiene dos afectaciones, una ambiental y por otro lado la otra en salud, ¿verdad? Tú tenés los salones de niños llenos de humo y obviamente para nadie eso es sano. Es, digamos, bastante fuerte el impacto que se tiene y según los resultados, pues nosotros vamos a ir también colaborando más en que ambas vías pues vayan creciendo. El funcionamiento que se va a dar con las plantas desalinizadoras nos va a servir para un par de proyectos más grandes que se están diseñando y por otro lado el funcionamiento de los biodigestores y el impacto en la comunidad nos va a ir dando también la luz de cómo podemos ir haciendo otro tipo de inversiones en el sistema público educativo. El Banco Centroamericano también está muy interesado en el proyecto en general de Surf City, ¿verdad? Sí, correcto. Hay una inversión, específicamente la carretera que conecta a Surf City, ¿verdad? Que es la parte más atractiva
del camino, del trayecto, y por otro lado estamos ya entrando también en la parte de la ampliación hacia 4 carriles todavía en lo que resta de la Libertad. Entonces sí, tenemos un eje, digamos, en cuanto a infraestructura de movilidad, en el cual pues el banco está trabajando bastante bien, con unos proyectos bastante ambiciosos con el Ministerio de Obras Públicas, Fovial, el Viceministerio de Transporte, donde forma parte todo esto de un plan nacional de movilidad. Muy bien. Hay proyectos como Source City que sean de interés también del Banco Centroamericano en otros puntos del territorio, sobre todo la zona costera, porque hay más oriente, por ejemplo, se habla mucho de la belleza que tiene aquellas playas y sí, condiciones muy similares para el surf. Sí, quizás aquí lo importante es que en este caso el presidente de la República decide un poco reformular el tema estratégico de turismo, y eso es muy importante mencionarlo porque lo que se crea es un producto turístico. Al tener un producto turístico tangible como es la playa y la ola, a partir de eso se van creando una serie de agendas donde este punto se vuelve en un factor atractivo, en un imán para atraer otro tipo de cosas, entre la gente que llega a utilizar el producto como tal o quienes llegan a, digamos, ya como un factor complementario de turismo contemplativo. Bueno, voy a la playa, no necesariamente a surfear, pero me han contado que es bueno, etcétera. Se va generando toda una dinámica comercial alrededor de todo esto. Dicho esto, lo que se tiene es un plan de inversiones, tanto públicos como proyecciones de inversión privada, que es bastante atractivo para cualquiera. En este caso, ¿qué es lo que hace falta? Si hace falta dotar de agua para que haya una inversión privada con una escala diferente o más extendida, ok. Si hace falta inversión en extensión de energía para que pueda haber otro tipo de inversión, ok. Ahí es donde nosotros vamos midiendo el tema de la rentabilidad. No es lo que va a entrar en la factura de energía al banco, ¿va? Como que pudiese tener porque entren más hoteles y eso entra a las arcas del Estado. Porque entren más turistas y eso va entrando en el IVA. Entonces ahí es donde nosotros vamos midiendo los niveles de rentabilidad para el país que puedan tener este tipo de proyectos. Por lo tanto, analiza el Banco Centroamericano. Sí, incluso para cada una de las naciones, por supuesto. Sí, incluso generación de empleo, tipo de empleo, qué cosas además necesita la persona para poder acceder a ese empleo potencial que pueda venir. Todo eso lo evaluamos. Ahora, es el director de cada uno de los países, en este caso usted es el representante de El Salvador ante el banco, ¿verdad? Sí. Ante el BESI. Sí. Es cada uno de los directores el que tiene que estar muy pendiente y decir, bueno, aquí pareciese haber una oportunidad como para pedirle al banco, mire, evalúe este proyecto, porque en todo caso tendría que hacer mucho cómo cada director se mueve dentro del banco para que sus proyectos sean vistos y tratados antes que cualquier otro que pudiese tener similares o mejores competencias. Sí, buen punto. Aquí el punto es cómo aprovechamos al máximo quizás el ecosistema de trabajo que tenemos. Por ejemplo, aquí vienen muchos ministros, creo que es un punto que ellos mencionan bastante, es el tema de la articulación y cómo trabaja el gobierno de manera articulada. Y la verdad es que funciona así. A nosotros nos toca trabajar mucho con gobierno, obviamente con ministros, presidentes de autónomas, etcétera. Trabajamos bastante con la Asamblea Legislativa, con ciertas comisiones. Trabajamos bastante con el presidente de la República, específicamente para no solo ir recibiendo necesidades que se tengan o de presidencia o de Hacienda también, sino también decirles, mira, podemos estructurar este proyecto, como tú decías. Mira, podemos trabajar esta iniciativa, encontramos aquí un potencial interesante, hay un nicho interesante en esta cuestión, mira, podríamos conectar estas infraestructuras con este otro tipo de inversión, no necesariamente que el BESI ponga la inversión, es encontrar un nicho en el país que funcione. Si somos nosotros, si es Banco Mundial, si es BID, si es ahora la CAF, si es el mismo gobierno el que lo va a hacer, si es inversión privada, netamente el que lo va a hacer, no, para nosotros no importa. Lo importante es que nosotros encontremos nichos y factores potenciales o encontremos soluciones a problemáticas estructurales que se tengan y demos nosotros también un aporte
al país en el sentido de, mira, encontramos esto y creemos que podría funcionar acá. Si nos tenemos que sentar con otras multilaterales, que lo hacemos, para discutir y ver cómo ayudamos cada quien desde su área a solventar un problema, si nos tenemos que sentar con el sector privado, que también lo hacemos, para ver cómo potencializamos ciertas inversiones o qué necesitan para potencializar ciertas inversiones, independientemente quién va a poner la plata en este caso, ese no es el tema, digamos, principal para nosotros. El punto es aportar. Entran necesidades de parte del gobierno, esas se toman y se llevan a una serie de comités de evaluación, estructuración financiera, riesgos, etcétera, donde se va construyendo, digamos, esa operación. O por otro lado, nosotros vamos también con una carpeta de proyectos de inversión a sentarnos con el presidente de la República, con el ministro de Hacienda o con los funcionarios pertinentes. Tenemos esto. Es en la utopía. Quiero volver al proyecto de Surf City, porque en algún momento se mencionó, no sé si usted me lo recordó en este momento, pero la ampliación de la carretera litoral entre el Obispo, si no me equivoco, y era hasta el Zonte. Sí, es así, ¿verdad? Sí, sí. Este proyecto quedó en el olvido, está todavía en análisis, está en estudio. ¿Cómo está? Lo que se va llevando es una serie es digamos, un programa que administra el Ministerio de Obras Públicas, donde se van definiendo una serie de inversiones según prioridades o según fases o según impactos también. Por ejemplo, el tema del tramo de Los Chorros son 3 fases. A esa se le ha dado una prioridad A1 por el estatus en el que está ahorita, que ya es la parte de ir al roadshow a Corea del Sur para sentarse con las empresas y traer las empresas, ya es sentar a las gremiales locales para revisar el proyecto y ver la participación de nuestros empresarios en esta mega obra. Y por lo tanto, en el estado en el que está, pues va tomando ya otro tipo de ritmo. Ok, tiene prioridad ahorita el viaducto de Los Chorros, naturalmente por la mayor necesidad que significa para cada salvadoreño. Sí, claro. O sea, ¿Van a ir a este roadshow en Corea? Sí, va un equipo del banco a Corea del Sur. Entiendo que va parte del sector privado, obviamente va a obras públicas también. Lo que se hace allá es que se van haciendo una serie de intercambios del proyecto, se revisan los diseños, las inversiones, obviamente va el ente financiero, va soportando todo esto. Se trabaja también con las gremiales, con Corea del Sur, para que ellos convoquen también a sus empresas. Se trabaja también con la diplomacia salvadoreña en Corea del Sur, y a partir de eso pues se hace una agenda de intercambios comerciales donde pues todo el mundo conoce el proyecto, todo el mundo se conoce, y ya se van entrando en intereses de participación en la construcción. Muy bien, esa participación en el caso de Corea del Sur, ¿qué es lo que se busca? ¿El que lo diseñe, el que lo supervise, el que lo construya o cómo? Porque van empresarios salvadoreños también. Sí, más que todo es el tema de la construcción y toda la parte de supervisión. Ya diseño está, el MOP ya lo tiene con puntos y comas y centavos puestos ahí. Es bastante interesante todo el trabajo que se ha hecho, porque en cuanto a diseño como tal e infraestructura, es quizás la primera obra de este tipo en el país, ¿verdad? Entonces, sí, se nos vuelve bastante interesante. Ha sido muy atractiva para los fondos de Corea. Aquí es donde entramos en la parte de los coinversionistas. Entra a través del Ministerio de Hacienda de Corea del Sur en un trabajo con Exim Bank el interés de ser un coinversionista de este proyecto. Ellos entran con un porcentaje, el BESI entra con otro, con unas facilidades que no vas a encontrar en ninguna parte. Eso te lo puedo asegurar, a menos que hubiese sido en donación. Y por lo tanto, pues la obra se nos vuelve muy interesante en este aspecto, tomando en cuenta que Los Chorros es la principal vía de acceso al occidente del país. Urbanísticamente ha crecido exponencial en muy poco tiempo. Está allá el principal puerto del país, que es Zacajutla, que es lo que mueve obviamente la mayoría de nuestras exportaciones y de nuestras importaciones. Está el clúster textil y la mayoría de zonas industriales
también pasando por esa zona, la ruta de la caña, es decir, la ruta granelera, y por lo tanto es clave, ¿verdad? Es clave darle una solución de una vez por todas, y el diseño, según se ha hecho y se ha evaluado, pues cumple con esto. Se contemplan 3 fases, por lo tanto no solo es el tramo de salida, sino que llega hasta Lourdes, hacia la entrada de Santa Tecla. Se ha considerado toda una estrategia de movilidad ahí, donde el ministerio pues ha tomado a bien pues ir realizando una serie de estudios, y por lo tanto la obra para todos es ganadora. Muy bien, tengo que hacer la primera pausa, vamos a hacerla en este momento, regresamos en aproximadamente 2 minutos, le invitamos a que siga con nosotros. El licenciado Luis Rodríguez, director del Banco Centroamericano de Integración Económica, el BESI para El Salvador, nuestro invitado en esta primera parte de Frente a Frente en este día jueves. Algunos comentarios y preguntas de amigos televidentes. Miguel Flores nos dice: buenos días, saludos, felicitaciones al director del BESI. Pregúntele, ya que él en algún momento mencionó que se trabajaba en un portafolio de rubros que pueden ayudar a crecer el país. Sí. ¿Podría mencionar algunos ejemplos? Sí, aquí lo estoy leyendo también. Aquí ese es un buen tema, porque lo que quizás en nuestra historia hemos tenido muy poco, menos hemos tenido es data para ir fomentando negocios, digamos. Lo que estamos preparando nosotros con, está Cancillería, Secretaría de Inversiones, hay un equipo de Proesa, Ministerio de Economía, y nosotros, es como un ordenamiento de la información de cómo se están moviendo las cosas a nivel local, a nivel regional, a nivel mundial, si hay conexiones con ciertas cuestiones que sean interesantes para nosotros, productos potenciales, industrias potenciales, quién está comprando esto, quién está comprando tal producto, dónde están los acuerdos principales comerciales que de verdad están funcionando, qué empresas son las tractores para ver de qué manera se traen, y se comienza todo un proceso de inversión, a dónde tenemos que enfocar, por ejemplo, aspectos de educación técnica, si el banco va a invertir en universidades nuevas aquí en el país, iniciativa del presidente de la República. Entonces, ¿de qué manera conectamos todo eso? Ya dimos Firempresa 600 millones para inyectarle a toda la base de MIPYMES, emprendedores, etcétera. ¿De qué manera, si nosotros estructuramos un Firempresa 2, esta vez lo hacemos mucho más dirigido? Firempresa tuvo un monto de que 600 millones. 600 millones, que es la operación más grande en la historia del banco. ¿De qué manera, si nosotros implementamos un Firempresa 2 hoy, cómo lo hacemos todavía mucho más dirigido? Entonces, todo ese análisis de información se está levantando para que podamos, a partir de esto, ir creando un portafolio de inversión ordenado, digamos, en cuanto a los rubros que nosotros vamos a dirigir para producción o para servicios, así como también el tipo de inversión que nosotros necesitamos atraer para ir moviendo también industria o negocios aquí en el país. Todo ese ecosistema estamos ya nosotros ordenándolo. Ya tuvimos unas pláticas en Colombia con la gente de ProColombia, que es la agencia de promoción de inversiones. Muy interesante el modelo de ellos. Tuvimos ya unas reuniones, lo ha hecho también la vicecanciller Adriana Mira, a partir de sus oficinas, y por lo tanto vamos juntando, digamos, ya todos esos movimientos que hemos estado haciendo para poder consolidar un portafolio. A partir de ese portafolio, o consolidamos la inversión pública que ya estamos haciendo, cosa que se está dando ya, o potenciamos más el tema de la inversión local con propósito. Hoy, de hecho, salió una noticia interesante que se superó los 5 billones de dólares, en 5 mil millones de dólares en inversión. Necesitamos más y necesitamos mover más, y por lo tanto pues necesitamos tener ordenada la casa en ese aspecto. ¿Cómo se cuenta el proyecto del Tren del Pacífico? En el tren se están terminando ya los estudios de ingeniería. Eso lo que va a provocar ya son los procesos de diseño e inicio de construcción. Ya el ministerio ha tomado, puesto por la tipología de la etapa del proyecto en la que se está,
ya el Ministerio de Obras Públicas ha tomado el liderazgo, digamos, en este asunto. ¿Es viable el proyecto? ¿Hay algún estudio que lo haya demostrado o en esa etapa se está en este momento? Es viable por diferentes razones. Una, porque definitivamente se tienen que buscar otro tipo de opciones de movilidad en cuanto a masivo y logístico. Es viable porque a la hora de que nosotros optimicemos esto con nuestro sector privado, por ejemplo, o con la gente al momento de moverse de un lugar a todo, comienza a reactivar zonas a partir de por donde pasa la línea férrea. Es viable porque al momento de conectarnos con otros países y con otros proyectos de inversión en infraestructura de competitividad, también va tomando otro tono. No es lo mismo conectar una vía férrea de un punto a otro que de un puerto a otro, por ejemplo. Es otro mundo. No es lo mismo conectarlo solo en la zona del Pacífico que Pacífico Atlántico. Ahí le dimos vuelta un poco a la economía también, a la dinámica económica. Entonces, digamos, por todas esas razones, el proyecto del tren va siendo para nosotros viable. Ahora, ¿qué es lo complejo acá en El Salvador? Que quizás fuimos el único país en la región que si lo tenía, involucionó. En el sentido de que ya teníamos vía férrea desde los finales del 1800, lejos de haber evolucionado a vías férreas más modernas, otro tipo de tren, más ampliación en cuanto a la red, se hizo en un museo. Otros países no. Otros países continuaron, quizás no tan moderno, quizás no tan avanzado, pero al menos no dejaron morir su infraestructura ferroviaria. Entonces este proyecto ha ido que irlo arrancando casi que desde cero, desde el inicio, y como tú bien mencionabas, ¿es viable o no? Ok, va siendo viable por esto otro, va siendo viable por tal. Tenemos que volver a hacer estudios de diseño e ingeniería, tenemos que evaluar cuál es el tipo de tren que tiene que entrar, etcétera, etcétera. Todo ese trabajo casi que desde cero se ha tenido que hacer. Diferente hubiese sido si no hubiera muerto nuestra infraestructura ferroviaria, pero no. Entonces, por lo tanto, se va como paso a paso, se va evaluando paso a paso las inversiones que se tienen, los activos que tenemos complementarios, los mercados que se abren a partir de esto, las zonas potenciales en los territorios que se pueden reactivar, y todo eso le va dando viabilidad. Ahora, tengo entendido también hay un proyecto regional del área centroamericana, si es que no llega también hasta México, para tener un sistema de tren. No sé si solo transporte o también, no sé si solo carga o también transporte de pasajeros, pero hay una idea y creo que es del banco, ¿verdad? O de algún organismo similar. El BESI está promoviendo esto, que es obviamente la conexión centroamericana. Eso es una promoción de parte del BESI. CEPAL ha ido promocionando este tema en donde te dicen, bueno, conectar la zona sur de México con Centroamérica, no solo para el paso de gente en términos turísticos y de movilidad de una ciudad a otra, sino también para el paso de productos, y esto también nos va dando otro tipo de dinámica donde la infraestructura ferroviaria del lado del Pacífico, al nosotros entrar en esto, logramos llegar hasta Canadá. Entonces sí es viable. Viendo todo eso en el mapa, saliéndonos un poco de nuestros 21,000 kilómetros cuadrados, de la aldea. Exacto, ya viéndolo hacia el continente es sumamente viable el proyecto. Muy bien, un amigo televidente, no le cuento en este momento, pero preguntaba que si hay posibilidad de acuerdos o búsqueda de entendimientos con instituciones de Japón. Mencionaba el JBIC, creo que es JBIC, si no me equivoco. Estoy tratando de encontrarlo. Tenemos acercamientos, pero no puedo mencionar más. Pero sí, o sea, un poco lo que mencionaba yo al inicio, lo que el banco dentro de su estrategia para poder seguir apoyando a los países tiene la capacidad de irse sentando con fondos de financiamiento, no necesariamente de nuestros socios, sino que de países que no son socios, pero les interesa participar en proyectos de inversión, tanto asiáticos como europeos, como suramericanos. Ahí nosotros pues
vamos hacia incluso de Medio Oriente, ahí nosotros vamos haciendo pláticas con ellos, van revisando nuestros planes de inversión, van revisando nuestros portafolios de inversión y ahí dicen, bueno, me interesa participar en esto, me interesa abrir una línea de crédito para esta área en específico. ¿Ustedes lo pueden canalizar? Sí, entonces ahí es donde se va trabajando. ¿Cuál es la participación que tiene el BESI con el INDES, el trabajo que están desarrollando conjunto en temas de deporte? Porque están en el mejoramiento del estadio del Mágico González, ¿verdad? Sí, bueno, son una serie de infraestructuras. Sí, el proyecto se llama ProDeporte, y nace porque evidentemente hay un interés desde el presidente de la República al presidente del INDES, donde tenemos que apostarle a algo que yo creo que se ha subestimado el valor del deporte acá en el país, subestimado, o sea, el valor es enorme. Y la verdad es que se le ha invertido muy poco, pensando que su aporte es muy poco. En este caso, no sé, el deporte, el impacto social que tiene es altísimo, tanto hacia la comunidad, te enseña a ganar, te enseña a perder, te enseña a trabajar en equipo, te enseña a poder comunicarte, a poder tener relaciones con otras comunidades, con otras personas, la salud física, salud mental, le da un espacio público a un país donde históricamente el espacio público ha sido del tamaño de un baño, y eso no miento, el promedio es 2 metros cuadrados, se ha ido mejorando a través de los cubos y de todas estas intervenciones que se van haciendo, pero en 2019, a inicios de 2019 era 2 metros cuadrados, compitiendo contra el mínimo de la OMS, que son 10 metros cuadrados, ¿verdad? O sea, es meter a un niño y no es justo. Y hay que invertir en esto. Entonces el INDES toma bien un plan de inversión en infraestructura donde empezamos recuperando la gran infraestructura que se puede aprovechar para deporte de alto rendimiento, para el tema de los Juegos Centroamericanos, donde el mismo diseño que han contemplado el INDES te incluye las comunidades, las escuelas públicas que pueda practicar cualquier persona, etcétera, etcétera, y le va dando un contenido social bastante potente al tema de una inversión que sea específicamente en el área social. Y es precisamente en todas las ramas del deporte, porque veo también sí, instalaciones para béisbol que correcto. En años no han sido ni abordadas ni tocadas, yo creo que ni visitadas. No me los puedo todo en memoria porque algunos se me va, pero el Mágico González, el estadio de softball Pablo Arnoldo Guzmán, del parque de pelota el Saturnino Bengoa, el Polvorín, el complejo ecuestre San Andrés, el complejo deportivo de Ciudad Merliot, el Estadio de las Delicias, el Gimnasio Nacional Adolfo Pineda y el Palacio de los Deportes, el famoso Hernández. Son las grandes infraestructuras. Prevemos que sea la primera etapa de un proyecto de recuperación de espacios públicos deportivos que poco a poco se vaya diseminando más a nivel nacional. Esto quizás es como el primer gran paso que el INDES ha determinado a bien, y obviamente pues el apoyo del BESI ha sido incondicional en cuanto a la estructuración del financiamiento, en cuanto a tenerle confianza a un proyecto de este tipo que jamás se ha dado, y por otro lado en cuanto a que nosotros a partir de nuestros equipos técnicos puedan trabajar con los equipos técnicos del INDES, podamos tener un intercambio de capacidades en ese aspecto y el INDES adopte el proyecto y tenga la capacidad de administrarlo. Bueno. Entonces, en todo eso es que hemos estado nosotros. Muy bien. ¿Alguna noticia que podamos esperar para los próximos días, señor? Bueno, quizás hay un punto importante y es que dentro de todas estas situaciones de contexto de país, no sé, baja de calificación a nivel nacional, la deuda de corto plazo, el problema de la guerra Rusia-Ucrania, inflación, seguridad alimentaria, etcétera, 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 cosas que, bueno, COVID todavía, que puedan ir sucediendo, es que el banco está ahí a la par. En cada una de estas cosas nosotros vamos haciendo evaluaciones y vamos haciendo proposiciones. Si alguien cree que el país va caminando solo con estos retos, está muy equivocado. Para algo estamos nosotros, los socios estratégicos,
en cada uno de estos rubros, vamos haciendo análisis en cada uno de estos rubros, vamos preparando estrategia en cada uno de estos, vamos buscando solución y para cada una de esas la tenemos preparada. Si se determina, si se necesita apoyo en ciertas cosas que o el presidente va determinando, o el ministro de Hacienda va solicitando, etcétera, etcétera, nosotros podemos decirle al país, pues bueno, el banco aquí está listo, esta es la solución. Y por lo tanto, pues nos da, digamos, creo que como país la certeza de que hay que meterle más a las inversiones, hay que meterle más a estructuraciones, hay que ponerle un poco más de ojo a la parte de la inversión pública, hay que ir conectando ecosistemas, no rindiéndonos bajo ninguna circunstancia, sino que en todos los aspectos ir viendo hacia adelante. Bien, vamos a estar pendientes de todos estos proyectos, las ideas, el análisis que se hace para el viaducto de Los Chorros, sobre todo proyectos que son megaproyectos para El Salvador. Gracias por la visita que nos ha dado esta mañana, señor. Gracias y estamos a la orden.